Bienvenidos a Monos y Charlas Podcast. Acá se habla un poco de ciencia, filosofía y libros con el fin de explorar ideas nuevas y descubrir qué podemos aprender en el proceso. Mi nombre es Camilo y te doy la bienvenida a este espacio. Hola amigos, bienvenidos a este segundo episodio de Monos y Charlas, el podcast. En esta segunda oportunidad me acompaña una vez más mi querido amigo Don Nacho Romero, que es un músico de día, músico de profesión y curioso de la ciencia de noche, desde México. ¿Cómo andas, Nachito? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Milo, hermano? ¿Todo bien? ¿Y tú cómo vas? ¿Todo chido? Pues yo acá, mira, feliz, feliz, porque tengo una buena propuesta de trabajo y porque los dioses nos favorecen con el clima el día de hoy. Si tengo sudadera es porque no puedo salir mi desnudo, entonces, para aparentar ser gente seria. Que nadie se ha quejado Pero muy realmente, bien. ¿no? Pero está bien, respetamos tu decisión, mi querido Nacho. Todos dicen que me vista, pero nadie me quiere ver vestido. Maldita sea, te contradicen. Muy bien, pues yo también estoy muy bien, Nacho, gracias por preguntar también que no te he contestado. Gracias, igual estoy bien, también qué bueno saber que tienes buenas noticias laborales. Siempre es bueno, creo, cualquier noticia que pase, y no solo las malas noticias, que suelen ser las que más abundan. Así que genial, gracias por compartirla en el episodio. Y pues yo la verdad es que también estoy muy bien, este día ha sido bastante tranquilo, normal, la verdad, un día de rutina, pero tranquilo. Y luego terminamos con unos amigos, eh, solo, no sé, platicando un poco de la vida hasta que luego era momento de partir para continuar con nuestras rutinas y regresar a la realidad. Así Qué que, poético. bueno, y para este segundo episodio, creímos conveniente separar los conceptos de pensamiento crítico, ciencia y pseudociencia y abarcarlos por separado, ya que no se necesita de ser científico ni saber de ciencia para poder pensar críticamente, ¿no te parece? Así que bueno, Nacho, ¿qué nos tienes? Bueno, gracias. Mira, pues creo que una de las cosas que tenemos que aclarar es que el pensamiento crítico es un método hacia la verdad y no una rama del conocimiento. ¿Sí me explico? O sea, básicamente cuestionarse toda la información que se nos presenta antes de tomarla como una opinión propia, ¿no? O sea, no dejar que nos guíen como borreguitos a decirnos qué pensar, sino pues decidirlo por nosotros mismos. O sea, básicamente cuestionarse todo, ¿no? Todo lo que tenemos enfrente, todo lo que tenemos presente, toda esa información. Este método se basa en tener la habilidad de analizar y reflexionar todos los hechos de forma, digamos, objetiva, para poder crearse un juicio o una opinión certera, ¿no? También pues tiene que ver con el hecho de pasar problemas sin aceptarlos y buscar una solución. Y obviamente esta forma de pensamiento no se obtiene de nacimiento, sino que hay que estarla practicando o poco a poco llevarla a cabo, pues con la finalidad de, valga la redundancia, de poderla llevar de manera satisfactoria a lo que es a la práctica, ¿no? Y digo, algunos ejemplos de esto, pues es buscar soluciones o problemas que se dan por irresolubles. O sea, tratar de siempre buscar esa parte y no quedarnos nada más con que, no, no tiene solución. O sea, sino asegurarnos que no la tiene, pues. Y siempre siempre con todo esto, pues tomar una decisión informada y basada en la consulta de diversos profesionales, ¿no? O sea, también llevar esta forma de pensamiento, pues por opiniones de terceros, porque pues al final nadie tiene la respuesta completa, ¿no? Cada uno de nosotros nos hacemos una estructura
de algo. Y bueno, mm, digo, para entender un poquito más lo que es el pensamiento crítico, me tomé la tarea de anotarles algunos puntos, si me permites. Estos los voy a leer textuales porque me gustaron mucho cómo salen. Mira, el pensamiento crítico tiene que ser razonable y racional. O sea, no se llega a conclusiones precipitadas ni se basa en sus emociones para tomar una decisión, sino que es capaz de recopilar los datos necesarios para comprender una situación por completo y luego analizarlo y extraer la solución más lógica. Eso me gusta mucho. También tiene que ser muy reflexivo, porque para llevar a cabo un acto de pensamiento crítico no es suficiente con la recopilación de datos. Una persona que quiera formular un juicio crítico tendrá que ser capaz de reflexionar sobre el tema y asegurándose de tener total entendimiento del tema y lo que está ocurriendo. También tiene que tener voluntad para investigar sobre un tema, porque una persona que no siente curiosidad o interés sobre algún tema no será capaz de realizar el ejercicio de pensamiento crítico, ya que para hacerlo es necesario obtener los datos y analizarlos de manera no sesgada y querer en realidad conocer lo que sucede. No sé si me explico, o sea, hay que tener esa iniciativa de querer o sea, de querer hacer las cosas, de querer investigar, porque si no, pues nos vamos a quedar ahora sí que con lo que nos dicen así por encimita y pues ahí donde entra mucha información falsa, ¿no? Las fake news que les llaman. Claro, Eh, sí, sí, un ¿Va? pequeño aditivo diría ahí de que justamente, bueno, es el hecho de que justamente nosotros eh, necesitamos invertir un poquito de tiempo muchas veces en poder analizar los datos o al menos darle la oportunidad y la duda a alguna situación antes de asumir, digamos, la opinión más popular, o antes de asumir la opinión que parece ser la más convincente porque está mejor elaborada, pero tiene más supuestos no probados, ¿no? Entonces, sí, creo que ajá, eso que dices está muy importante, eso que acabas de mencionar, hay que tener el interés, ¿no? Y creo que ahí vamos a ver un poco más adelante de algunas motivaciones que hay detrás de ese interés que uno llega a tener, supongo. Al huevo, claro. También, mira, se debe de ser capaz de pensar de forma independiente, aceptando toda la información que se recibe, o sea, que recibe una persona, jamás será capaz de desarrollar estas habilidades. Por lo contrario, para quien sí desea hacerlo, debe de poder analizar todas las opiniones y hechos que se recibe con el fin de separar lo que sí son, o sea, de los que sí son ciertos a los que no. Es decir, falacias, ¿no? Poder detectarlas. Que para serte honesto me cuesta un poquito de trabajo, pero ya estoy ahí todavía. O sea, ya estoy entrando en esa faceta. Y bueno, es por este motivo que una persona que es capaz de utilizar este tipo de razonamiento es difícilmente manipulable, ¿no? Y digo, no pretendo, no quiero ser pretencioso ni mucho menos, pero pues justo lo que estamos hablando es de algunas personas caen rápidamente en sectas o pseudociencias, como lo vamos a ver un poquito más adelante. También se tiene que ser imparcial. Al ser imparcial, se debe tener la capacidad de escuchar el mayor número de versiones sobre un mismo hecho con la finalidad de concluir cuál puede ser verdadera y no dejarse llevar por los prejuicios u opiniones pruebas. Y bueno, eh, aquí podemos, mejor dicho, ¿cómo se puede desarrollar el pensamiento crítico? Pues empezando con preguntas simples, ¿no? Ya que cuando comenzamos a investigar sobre un tema, es fácil muchas veces sentirnos abrumados por la cantidad de información que existe. Y si nuestras preguntas no son las correctas, pues podemos ser presa fácil del exceso de información. Y para evitar esto, por ejemplo, ya que sabes sobre el tema en cuestión, qué quieres aprender,
de dónde puedo sacar más información. No sé si me explico, o sea, podemos empezar con preguntas simples que nos lleven a conocer un poquito el tema y de ahí partir para ir haciendo preguntas más complejas de lo que vayamos, del conocimiento que vayamos adquiriendo con respecto a, ¿no? Y bueno, digo, en ocasiones lo que creemos saber es tan complejo o la información está tan mezclada que resulta complicado separarlo, pues separar lo que es cierto de lo que no, ¿no? Y pues, ya como para no extenderme tanto, que no me quiero extender tampoco y quitarte toda la presión de tu podcast, ¿no? No, por favor, Creo nuestro que pasa gratis. creo que para pensar de manera racional sobre cualquier tema, lo primero que debemos hacer es repasar los puntos que tenemos como ciertos, tratando de desmentirlos para comprobar si realmente son válidos. Cuando se detecta una creencia, un pensamiento sin fundamento que no se pueda respaldar con hechos objetivos, pues hay que investigar sobre el tema hasta poder formar una opinión pues más racional al respecto, ¿no? Claro, me parece genial como revisar tus opiniones, digamos, o nuestras opiniones constantemente. Creo que hay un punto que yo quería también tocar de lo que dijiste, se me hace interesante, y es que mencionas una parte que algunas personas, a falta de, digamos, herramientas de pensamiento crítico eficientes, por así decirlo, pueden llegar a caer en algún tipo de, digamos, engaño social, ya sea o en alguna secta o en alguna estafa. Y creo que vale la pena mencionar que no significa que estas personas no tengan un nivel de inteligencia, ni mucho menos. Lo que sucede, creo yo, es más bien que personas sumamente inteligentes y cualquier persona, de hecho, está propensa a caer y ser, digamos, captada por este tipo de cosas, de instituciones que se aprovechan de las personas y es porque se basa más como en lo emocional. Estas personas o estos grupos buscan a las personas cuando están más vulnerables y, digamos, emocionalmente sensibles o algo por el estilo. Y creo que cuando a veces se está muy embriagado de emociones, cuesta pensar racionalmente y justo el pensamiento crítico creo que viene a ser una herramienta que te permite como que pensar fríamente o desde una perspectiva más objetiva sin meter tantas emociones en momentos críticos y duros y igual y creo que también valdría la pena mencionar que a todos nos puede pasar que muchas veces caemos no necesariamente en alguna cosa tan grande o una institución, pero en decisiones pequeñas basadas en creencias que tal vez no tienen un respaldo, pero porque creo que el pensamiento crítico es una labor constante que se ejerce constantemente en la medida que, digamos, estudiamos y aprendemos cosas nuevas y exploramos ideas y así estamos abiertos al conocimiento. Creo que justo es una especie de habilidad que se pule constantemente y no sé si llega realmente a ser nunca en un punto, digamos, ya de cúspide, donde ya llegaste a ser pensador crítico, sino creo que, ajá, es constantemente identificar sesgos y igual si vamos a aprender un tema nuevo, sería natural que al principio cometamos errores por cosas que no hemos aprendido a ver y luego con el tiempo a través de herramientas de pensamiento crítico o herramientas, digamos, de aprendizaje, aprendemos a discernir cómo aplicar bien los conocimientos, ¿no? Pero bueno, no sé si habría alguna otra cosa que decir de tu parte del pensamiento crítico. No, nada más reforzando el punto anterior que mencionaste, pues justo este tipo de grupos se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas en cualquier magnitud que ésta se presente. Entonces, pues sí, tratar de tener pues un poquito de cuidado y justo estamos haciendo este trabajo, no quiero llamarlo trabajo, pero
pues esta labor de querer compartir esto con ustedes, pues es para que puedan detectar un poquito, eh, o mejor dicho, que puedan llegar a detectar cuando se les presente una de estas situaciones y evitar pues que caigan en una estafa, a final de cuentas, ¿no? Que puedan llevar eh, pues una vida un poquito más, ayudarles a que puedan tomar o darle a lo mejor un poquito una semillita para que puedan buscar con mayor profundidad las herramientas para tomar mejores decisiones o evitar caer en este tipo de situaciones. ¿Va? Solo creo que terminaría con eso. Genial, ¿no? Y creo que es una excelente meta también como tipo de a forma de visión o algo, algo por el estilo. Por supuesto que si a usted le sirve al menos para entretenerse en un momento en el que tal vez no tenía nada, digamos, que hacer, o sí tenía algo que hacer y le ayuda a concentrarse, tal vez estar escuchando un podcast. Le agradecemos elegir este para poder cumplir con lo que sea que quería realizar. También esa es válida. Y por supuesto que igual y desde nuestra trinchera hacemos esto por diversión también, porque es divertido. Muy bien, ahora para continuar con el siguiente tema, que sería el tema de la ciencia, eh, voy a compartir con ustedes una definición que surge de revisar varias definiciones de Internet. Igual y siéntase libre usted de agregar más, más detalles a esa explicación. Así que, como sabemos, la ciencia es un tema bastante amplio y en esta oportunidad consideramos, y yo consideré aquí algunas ideas que me parecen bastante importantes. Así que bueno, la ciencia es aquella rama del ser humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre materias determinadas que son obtenidos mediante la observación y la experimentación. Se dedica a explicar sus principios y causas y la formulación y verificación de hipótesis y se caracteriza por ordenar y sistematizar los conocimientos, además por la utilización de una metodología adecuada para cada objeto de estudio. Entonces, la ciencia puede ser considerada por muchas razones como uno de los motores primordiales para el avance de la humanidad, ya que gracias a la ciencia el ser humano hoy día vive más tiempo que antes y le ha permitido el avance de la medicina e incluso ha podido llegar al espacio. No obstante, la ciencia nace siempre como una idea que al someterse al método científico es puesta a prueba, comprobada y sus resultados verificados y solo así cada una puede ser considerado como una ciencia hecha y derecha. Ok. También me parece importante, digamos, que mencionar que la ciencia en sí no es un cuerpo de conocimiento estático, sino que es un cuerpo de conocimiento cambiante. Por ende, la ciencia viene a ser el método a través del cual se llega a ese conocimiento más que el conocimiento en sí, porque precisamente lo que estamos tratando de también dar a entender es que eh, en cualquier momento en el ámbito científico puede llegar una nueva teoría científica, una nueva hipótesis ya comprobada a través de rigurosos estudios que venga y convierta la anterior explicación en obsoleta. Y por duro que parezca, se asumen esos cambios, ¿no? Entonces, por eso quería nuevamente reiterar el por qué consideramos como lo que hablabas parecido, digamos, al tema del pensamiento crítico, que el método científico es más bien a lo que se refiere cuando hablamos de ciencia y no al conocimiento, digamos, como su forma última, sino como la que tiene actualmente porque reúne los mejores argumentos. Exacto. Sí, sí, sí. Y es que el detalle es que hay varias ideas que pues nomás nunca pasan esta fase de pruebas, ¿no? Ya sea porque no se demuestra su veracidad, porque los resultados de los experimentos no son repetibles, o simplemente porque la idea, pues desde un principio, pues, era una desfachatez, ¿no? Y lo malo es que a veces los autores de estas ideas que no son comprobadas se aferran a sus teorías, al punto que las ponen en práctica a veces solamente creando nuevos placebos
y en otras ocasiones, pues poniendo de verdad en riesgo a aquellos sobre quienes se aplica pues esta pseudociencia, ¿no? Y justo dando paso a este otro, a este tema de las pseudociencias, eh, primero, y creo que es importante, explicar un poco y a grandes rasgos lo que es una pseudociencia. Y es que la pseudociencia es una práctica que carece de dicho rigor científico del que estás mencionando, aunque parece que sí lo tiene. Y uno de los problemas que ya vemos aquí es que muchas veces quienes lo practican no lo saben, y si lo saben, lucran con ello y lo disfrazan como verdaderas. Y es por eso que la pseudociencia no debe ser tomada tan en serio, porque podemos caer en ese error, ¿no? Las pseudociencias, y ya hablaremos de esto un poquito más adelante, son impredecibles. Unas parten del error o del resultado y sientan sus bases en la necedad. Como por ejemplo, aquí tengo algunos anotados. No sé si has escuchado hablar de la radiestesia. La radiestesia es la creencia de que se pueden encontrar No. sustancias como agua u otros minerales con el uso de instrumentos sencillos, como por ejemplo una vara en forma de Y o un péndulo. Y quienes realizan esta práctica son llamados sauríes. Estos hombres, que generalmente hemos visto en documentales, buscan agua u otro tipo de minerales y también los hemos visto, por ejemplo, en investigaciones paranormales, ¿no? Con estas varillas que se mueven hacia afuera y hacia adentro. No sé No tenía ni la si menor las has idea de que visto. eso era. Ajá. O sea, las he visto Sí, alguna vez, pero fíjate, hace mucho. No me acuerdo justo en qué película o documental o qué, pero sí. aquí en México supongo que en Guate también lo llegaron a ver. Había este programa que se llama Extra Normal, eh, donde supuestamente iban se metían a lugares supuestamente embrujados, ¿no? Casas, lugares abandonados, carreteras por la noche, cementerios, etcétera. Y parte del trabajo que tenían para medir la energía en un principio era justamente esas varitas, ¿no? Que cuando se cruzan hacia adentro, pues es que la energía es muy negativa o es porque les quieren hacer daño, cosas así. Y fíjate que la radiestesia es una práctica que proviene desde la Edad Media, aunque algunos pueden sugerir que viene desde miles de años, ¿no? Sin embargo, la ciencia ya demostró que es imposible tener percepciones electromagnéticas con los objetos que estos sujetos sugieren. Y pues bueno, lo más probable, como señalan los investigadores, pues es que es un fraude, ¿no? Y cómo no, o sea, cómo quieres obtener percepciones electromagnéticas con un pedazo de madera. O sea, es una total desfachatez. Sin embargo, no todas las pseudociencias parten de un error tan grande. Hay algunas pseudociencias que, por el contrario, aportaron a otras ciencias o le dieron el origen a una. Por ejemplo, la alquimia. Sabemos que la alquimia hoy en día es una pseudociencia. Sin embargo, hubo una época en la que practicar alquimia era practicar ciencia. La alquimia era practicada por algunos grandes genios de la humanidad, como lo fue Sir Isaac Newton, Leonardo da Vinci, y según los estudiosos del tema, la alquimia muchos años después dio origen a la química. Sin embargo, hay otras pseudociencias que no rozaron con el misticismo y fundaron sus bases con cierto rigor científico. Eh, pero pues bueno, con el tiempo la ciencia se encargó de desmentir como lo es la frenología, ¿no? Y la frenología es esta creencia anticuada de que se puede conocer tu carácter y personalidad por el tamaño y forma de tu cabeza. No mames, existe Eh, eso. los fren... sí, güey. Los No, no, no frenólogos me eran quienes jodas. llevaban a cabo Es esta cierto. práctica. Está bien cagado. Sí, sí, sí. Tenían mapas de las cabezas de todas las personas y eran muy valorados en su momento. Eh, ya que contaban con el apoyo de las autoridades, o mejor dicho, las autoridades contaban con el apoyo de estos sujetos para determinar quién era culpable y quién no. O sea, imagínate qué peligroso era eso, de que tuvieras cabeza con forma de huevo similar al asesino serial y tú vas caminando bien tranquilo por la calle, por ahí de 1800 y ¡zas! Fuiste tú, ¿no? Nomás por tener cabeza de huevo, es una estupidez, pero bueno.
Em, de hecho, pues Creo que aceptaban la hubiera sido frenología culpable como de una algo. rama de la ciencia. Sí, sí aceptaban la frenología como una rama de la ciencia. Luego, pues obviamente se desacreditó y ya no se practica. Eh, Digo, ahorita, solo por mencionar algunos, ¿no? Si no, nos podemos extender un chingo, pero fíjate como aquí con el de la frenología, eh, sí llegaban a, o sea, justo lo que mencionaba hace ratito, ¿no? De que trata de, o te engaña esta creencia con el intentar, o con el sí llevar ciertas bases científicas, pero pues al final se convierten en un costal que no, que está roto de por debajo y no tiene nada, ¿no? O sea, al final todo se está yendo y pues lo Sí, único que estás consiguiendo es que te quiten pues todo tu dinero. Es probablemente. Y eso, pues, en algunas veces ese es el peor algunas veces ese es el mejor de los casos. Eh, totalmente. pero de eso ya entraremos a ver más adelante. Y sí, justamente es una de las consecuencias que puedes llegar a experimentar. Supongo que ya más centrados en materia y dentro de otros episodios también iremos abarcando casos específicos por tema, digamos, por separado y para tratar de traerles un poco a la conversación también estos ejemplos de cómo surgen estos fenómenos en la sociedad actual y cómo, bueno, podemos aprender bueno, o lo que nosotros hemos encontrado eh, para aprender a no caer en este tipo de cosas, ¿no? Así que también avanzando un poco con estos temas y con el tema de la pseudociencia, como ya mencionábamos, ¿no? Es un tema que se basa en prácticas que surgen o parten desde la conclusión, desde el mero principio parten desde la conclusión para luego solo irse por aquellos argumentos que apoyen esa hipótesis y evitar todos aquellos que la contradigan, más conocido como cherry picking, ¿verdad? Así que bueno, hicimos, para ir terminando, una lista de algunos conceptos que basados en los anteriores parámetros que mencionaba Nacho son considerados pseudociencias. En otra oportunidad ya tendremos tiempo de discutirlas más a fondo, pero por ahora solo una pequeña definición es lo que les daremos. Así que empezando con una que está muy cerca del corazón de muchos, lo que sea que eso signifique. La ufología. La ufología. Bueno, es el estudio de objetos voladores no identificados u ovnis a los que se les suele asociar con la visita de seres de otros planetas a la Tierra. Se dice que, pues, en lugar de considerar las posibilidades de otras formas de vida en el universo desde la investigación objetiva, el error que comete la ufología como pseudociencia es el de asumir que estas formas de vida ya existen y casualmente se parecen mucho a los seres humanos. Entonces, las historias siempre suelen estar como que y protagonizadas por estos seres que son muy antropomórficos, ¿no? Y se parecen mucho a su hermano y tienen algunas necesidades que igual son bastante humanas. Entonces, eh, podríamos ¿Te decir que acuerdas a la hora de de... este supuesto Ajá, mensaje que mandó, o bueno, que estuvo investigando Jaime Maussan del supuesto el mensaje para los alienígenas donde en el centro venía la forma de un humano y venían otro tipo de caracteres que representaban de de cómo nosotros vivíamos o cómo funcionábamos, ¿no? Y supuestamente de ese mensaje que fue enviado de vuelta a la Tierra con una imagen, eh, con un mensaje similar.
mostrando cómo eran supuestamente los alienígenas, ¿no? Que justo eran más que cabezones, con el cuerpo muchísimo más delgado y los brazos así súper largos. No sé si te acuerdas de eso, La o si lo verdad llegaste a ver en algún es punto. que nunca lo vi, digamos, a fondo. Uy, lo siento. Nunca llegué a verlo a fondo, pero sí escuché algo, o sea, lo escuché mencionar varias veces, porque este señor se me hace que es algo famoso. Al parecer algunas personas lo consideran una autoridad en ufología o alguna cosa, lo que sea que eso signifique, al señor Jaime Maussan, que pues máximo respeto supongo a él como ser humano, pero a sus ideas creo que será otro tema que quizás sí estaríamos más Toquemos en la más materia de adelante, discutirlas. ya sé. Muy ¿Qué más bien, tienes? A bueno, ver, decías. te preguntaba que qué más nos tienes preparado. Ah, claro, sí, ¿no? Como te mencionaba, pues, eh, bueno, dentro de otros de los ejemplos que tenemos en en esta lista de pseudociencias, está la numerología. Esta titubeé un poco, no porque tenga un tema especial, sino que estaba recordando algunas cosas. Eh, pero bueno, para irnos muy a la definición de Wikipedia, que es una definición eh, que me parece bastante buena. La numerología es un conjunto de creencias o tradiciones que pretende establecer una relación oculta entre los números, los seres vivos y las fuerzas físicas y espirituales. Entonces, de por sí la definición ya implica ciertas cosas, ¿no? Una relación oculta, como hablando de que es algo que no se ve al ojo común, por así decirlo, entre los seres vivos, las fuerzas físicas, supongo que habla como de las leyes de la física, tal vez, o no sé, y pues de fuerzas espirituales, que creo que eso sí ya entra más en el campo de las creencias de cada persona, más que pues algo que realmente tenga una o impacto real en el mundo real, ¿no? En la vida real. Pero supongo que veremos más detalles próximamente. Spoiler alert. Muy bien. Este, luego tenemos la serialogía. Esta se ¿Qué es parece a un tema eso? de lo que estábamos hablando. Y justo, y estoy seguro que vas a entender por qué lo digo. Son aquellos que estudian los dibujos en los campos de cultivo, dibujos generalmente originados por los mismos agricultores para atraer más turismo, que diga por aliens, para dar mensajes a los seres humanos. Sí, A sí, huevo. es Sí, toda la ya. verdad, Ya, ya, ya. es toda la verdad. Muy Sin bien. comentarios. Sin comentarios. No sabía que esa mierda existía, güey. ¿Has visto que los hacen con tablas? Es como, bueno, yo he visto eh, un poco de información al respecto, pero veo que usan como unas tablas, literalmente así, una tabla con un agujero de cada lado y una pita. Entonces como que esa pita la agarran con los brazos y van apachando así sobre sobre el maíz. Entonces eso logra doblar el maíz sin quebrarlo. Y eso luego van dibujando como que los grandes círculos, etcétera. Y bueno, se supone que los seres humanos no son capaces de crear semejantes diseños o algo por el estilo, lo cual esa sí afirmación me pareció bastante eh, desacertada, no sé si existe esa palabra, pero sí, porque no mames, como dirían ustedes en México, no mames, hay muy buen arte hecho por seres humanos. Y bueno, total, es un O sea, muy interesante el tema. ser humano el ser humano puede construir, puede construir pirámides gigantescas, pero es imposible que cree círculos en el cultivo, ¿no? Sí, no, eso ya es, o sea, otra tecnología. El ser humano ha creado satélites que utilizan la atmósfera, bueno, la gravedad de la Tierra para estar en órbita alrededor de ella.
y facilitarnos una serie de cosas, eh, pero por supuesto no puede hacer diseños en cultivos de maíz porque eso ya requiere tecnología que no existe. Exacto. Bueno, Reverendo. pasando a la siguiente, la astrología, ¿qué? Digo, ¿qué? Bueno, bueno, la verdad es que es un tema bastante polémico. Habrá quien difiera de esto que estaremos diciendo en este momento que estoy diciendo, pero les mencionaré lo siguiente. No hay que confundir la astrología con la astronomía, y es que la astronomía se refiere al estudio de las estrellas, satélites y planetas, mientras que la astrología se refiere al estudio de los astros y su relación con el presente, pasado y futuro de las personas y, entre otras consideraciones, el hecho de que la posición de unas estrellas o unos, digamos, astros en el espacio a miles de millones de kilómetros de distancia, por alguna razón que nadie tiene cómo comprobar, tienen algún impacto en tu vida, en lo que va a pasar con ella, o lo que ha pasado con ella. Y es curioso, pero suelen ser aplicaciones que bien y aplican a casi cualquier persona. La mayor parte del tiempo, si agarras tú cualquier horóscopo que no sea el tuyo y lo lees, es muy probable que encuentres mensajes con los que te identificas, no porque tienes cosas en común con ese signo, sino por el simple hecho de que la gran mayoría, bueno, diría que todos los mensajes, digamos, de horóscopo van muy enfocados a generalidades, a dar la sensación de que están adivinando cosas de ti. Yo podría decirte, por ejemplo, que tú eres una persona que por lo general es muy tranquila, Nacho, pero cuando la situación lo merita, puedes mostrar un carácter fuerte y realmente reaccionar de formas que exigen el cambio. Eso es una persona que le gusta sentir que progresa en la vida y no estancarse. Pude haberte dicho eso a ti y a 25 personas que sean mis vecinos en este momento y la gran mayoría dirían, claro, sí, totalmente. Yo mismo lo diría, "Wow, ¿quién no es así? ¿No? ¿Quién no quiere mejorar? ¿Quién no es alguien que trata de ser tranquilo y calmarse a la hora de que pues, se prende igual y se prende? Entonces, bueno, pero eso es solo para darles una pequeña probadita del tema que será la astrología próximamente en este su canal Monos y Charlas. Luego tenemos la piramidología. Son aquellos que pretenden demostrar que hay energía en los objetos de forma piramidal. Es todo lo que era al respecto. Luego tenemos el creacionismo. Otro de los que para algunas personas son controversiales, el creacionismo es la creencia religiosa de que el universo y la vida se originaron de actos concretos de creación divina. Por ejemplo, los creacionistas de Tierra Joven creen que la Tierra se creó hace unos 6.000 años basado en los textos bíblicos. Eh, un Si tan tema del solo conocieran creacionismo, si tan solo conocieran el concepto del calendario cósmico, ¿no? Se darían cuenta que no tienen ni nada de base científica, pero bueno. Que también bueno, no, hablaremos y de eso más ese, adelante, porque si lo tocamos claro, ahorita nos vamos para largo, es otro tema claro, también. y Muy para bueno, quien muy no sepa, interesante, también que me gusta un chingo. sí, no, claro, para quien no sepa, así, solo mencionándolo, el calendario cósmico es, digamos, un cálculo de qué pasaría si metes todo el tiempo que las leyes de la física actuales nos permiten acordar o, digamos, coincidir a nivel global, en el que se cree que tiene de edad la Tierra. Todos los sucesos que han ocurrido desde el momento del surgimiento de, no solo de la Tierra, perdón, del universo, desde el surgimiento del universo en el Big Bang hasta el día de hoy, que serían unos 14.000 millones de años aproximadamente, un poco más, poco menos, dependiendo del autor. Eh, entonces, en el calendario cósmico
eh, digamos que es un estudio, por así decirlo, en el que se incluyen de manera resumida todos los sucesos, algunos sucesos importantes de los que tenemos noción hoy en día dentro de un año. Y de esa forma se puede ver como más claramente en qué punto histórico de todo ese año nos encontramos como seres humanos. Spoiler alert, es en la última hora del año. Entraremos en más detalles en el futuro. Luego, este, otro detalle del creacionismo es que, pues bueno, justo y aterrizando el hecho de por qué también un poco mencionabas tú esto, Nacho, eh, muchas veces son personas que no creen, por ejemplo, en la teoría de la evolución, que comparado con muchísimas otras cosas en la actualidad es una de las teorías que tiene mayor nivel de rigor y comprobación científica. La selección natural y la evolución como, como tal tienen un sinnúmero, digamos, de investigaciones, de textos, de pruebas científicas actuales que nos demuestran como parte del origen de la vida humana y de las especies actuales, eh, digamos, como una muy buena parte de la explicación así de cómo fuimos surgiendo como especie. Y de por sí el estudio de la evolución implica periodos muy largos de tiempo, muchísimo más largos que 6.000 años, eso se los puedo garantizar. Así es que a partir de ahí hay un conflicto con algunas de las ideas de estas personas. Eh, si les gusta el tema, les invito a estudiarlo, la verdad es que es un temazo, tanto el de la evolución como el del creacionismo, como el de las diferentes posturas o hipótesis que hay filosóficas, si quieren, del tema de la Tierra y la edad de la Tierra y el universo. Luego, para cerrar, y la dejé de último porque me parece como muy importante para muchas personas y quería aquí nada más darle un lugar especial en la conversación, la homeopatía. Fue creada por un tipo llamado Samuel Hahnemann, basado en su doctrina de que lo similar cura lo similar, que sostiene que una sustancia que causa los síntomas de una enfermedad en una persona sana curará lo similar en personas enfermas. Bueno, esa es una premisa que suena interesante, pero luego les diré nada más como dato introductorio que se va a quedar aquí. Involucra muchísimas diluciones consecutivas a niveles ilógicos. Es todo lo que diré de la homeopatía hasta el momento. Y bueno, eso sería todo lo que tenía preparado conforme a algunas pseudociencias de las que vamos a estar hablando y datos generales de las mismas. Nacho, no sé si habrá alguna otra cosa que quisieras agregar a los temas que hoy vimos. No, muy, muy interesantes los puntos que traías. Hay algunos que sería bueno tocarlos un poquito más, más a profundidad, como lo es la astrología, el creacionismo. Eh, no sé, se me figura que quedan fuera también un poco, por ejemplo, los que creen en tierra plana o incluso aquellos que llegasen a practicar también, por ejemplo, la orinoterapia, ¿no? Que es otra pseudociencia de la que no se habla mucho porque pues es gratuita, no hay manera de poder lucrar con ello porque pues es básicamente que se tomen sus Nadie propios querría orines, tomarse ¿no? tus Para meados, decir, ¿no? exacto, totalmente. Y pues yo creo, digo, seguramente más adelante con personas que tengan más conocimientos que nosotros, definitivamente,
de estos temas los vamos a estar invitando para poder explayarlos de una manera más objetiva y poder ofrecer a quienes vean este contenido acceso a conocer su opinión experta e ideas y quizás ayudar a que no se dejen llevar por charlatanes, porque todos los que manejan este tipo de sectas o pseudociencias, pues al final de cuentas son charlatanes que, como lo mencioné en un principio, pues lucran, ¿no? Lucran con la economía de las personas y con la vulnerabilidad también de las mismas. Entonces, creo yo que esto se va a poner bueno, que este proyecto se va a poner bueno porque vamos a hablar de cosas bastante interesantes. Esto solo por mencionar algunas cosas, ¿no? Digo, creo que tenemos ahí, nos quedó un tema pendiente que yo creo que ya no nos va a dar tiempo, que es el tema del escepticismo y que también es un poquito extenso, entonces, para para no hacer esto más largo y que no se vayan a aburrir ustedes con escucharnos, lo vamos a tocar también más adelante. Pero por el momento, creo que por mi parte, por ahorita, yo creo que estamos bien, que estamos completos. Muy bien, muy de acuerdo, me parece excelente. Eh, como conclusión, Nacho, y también quería mencionar a ustedes, querido público, una vez más, recordarles que nosotros venimos aquí sin ninguna intención de convencerlo de nada, sino solamente a poner algunos datos sobre la mesa y que usted pueda de esa forma pues llegar a sus propias conclusiones. Y si le gusta platicarlas, pues lo invitamos a utilizar la cajita de comentarios para hacerlo. Estaremos felices de leerlo. También, si le gustó este contenido, dele like. Si no le gustó, dele dislike. De cualquiera de las dos formas, comente y díganos qué le parece. Y siéntase libre de hacernos sus sugerencias y de suscribirse. Ha sido un gusto compartir una vez más este espacio contigo, Nacho. Y pues nos estaremos viendo próximamente, amigos, en su podcast Monos y Charlas. Hasta luego. Hasta luego, gracias.